Orihuela, vista desde el Puente de Rusia. Llegamos al Puente de Rusia para seguir conociendo nuestra historia. En él nos espera Antonio Mazón. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Además, hoy atentos porque aparece en escena un personaje que es realmente el protagonista de esta serie de programas que iniciamos hace 10 meses. Él es Jaime I el Conquistador. Sin más demora, comenzamos con Orihuela Vista desde el Puente de Rusia. El peligro de islamización de la península quedó enterrado en las Navas de Tolosa, dando paso a un siglo XIII pródigo en conquistas cristianas. Pero las consecuencias de aquella batalla no fueron inmediatas. Castilla bajó la línea de frontera del Tajo a Sierra Morena, dominando una docena de fortalezas situadas entre Toledo y Córdoba. Pero todo quedó en suspenso a causa de una serie de hambrunas y epidemias de peste que forzaron una tregua. En 2 años murieron los 3 principales protagonistas de aquella legendaria batalla: el califa al-Nasir, Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón. Durante la década siguiente, a la que vamos a dedicar este programa, la frontera apenas se movió y el dominio almohade se mantuvo estable. El Miramamolín fue sucedido por su hijo Yusuf, calificado en las crónicas árabes como un joven sin experiencia, entregado a los placeres de la vida. Este quinceañero abandonó totalmente la Guerra Santa y dejó los asuntos del imperio en manos de ministros y gobernadores, miembros de diversas facciones de su familia que actuaban en sus distritos como señores independientes. En Castilla, fallecido el primogénito Fernando antes que su padre, depositaron sus esperanzas en Enrique, un rey todavía muy niño. Su muerte accidental complicó todavía más las cosas. El trono pasó a su hermana Berenguela, que inmediatamente abdicó en su hijo Fernando, heredero de León gracias a aquel matrimonio anulado por el Papa del que ya hablamos. Así, tras una dura lucha contra una facción de los nobles, y enfrentado a su propio padre, Fernando III acabó reinando en Castilla. En Aragón, a Pedro II le sucedió su hijo Jaume, personaje al que estamos dedicando esta serie de programas en el 750 aniversario de su llegada a Murcia. Jaime I fue el monarca medieval que más tiempo permaneció en el trono, nada menos que 62 años. Así pues, nos va a acompañar unos cuantos programas. Además, el conquistador dictó sus memorias en primera persona, dejándonos el Llibre dels Fets, el libro de los hechos del rey Jaime, que abarca toda su legendaria vida. Como él mismo dejó claro, sus padres no se querían. Su nacimiento fue fruto de un engaño. Pedro II era un hombre mujeriego que rechazaba yacer con su esposa, la reina María de Montpellier. En una confabulación de la corte, para conseguir heredero, la hicieron pasar por una de sus amantes y así logró engendrar al futuro rey de Aragón, que nació en Montpellier en el año 1208. Despechada con su marido, su madre no quiso otorgarle un nombre vinculado a la corona aragonesa. Y cuentan las crónicas que encendió 12 cirios del mismo tamaño y peso en los que escribió los nombres de los 12 apóstoles. El último en consumirse fue el de Santiago, o San Jaume, como se nombraba en aquellos territorios. Una infancia muy difícil marcó su carácter. No fue reconocido por su padre hasta los 2 años y, como ya contamos, fue para dejarlo como rehén en manos de Simón de Montfort, que pretendía casarlo con su hija. Quiso el destino que su tutor y carcelero derrotase a su padre en Muret, donde dejó su vida. Y así quedó Jaime, preso en territorio francés, con apenas 5 años de edad,
huérfano de padre y madre, con su familia conspirando para alcanzar el trono. 1 año tardó Simón de Montfort en devolverlo, y no fue por iniciativa propia. Tuvo que intervenir el Papa Inocencio III a petición de una embajada aragonesa. Jaime pisó Aragón por primera vez a los 6 años de edad. De su reclusión en el castillo de Carcassonne al castillo de Monzón, esta vez bajo la tutela de los templarios. Allí pasó otros 4 años, mientras el reino quedaba en manos de un consejo de regencia presidido por su tío Sancho. Antes fue jurado rey en las Cortes de Lérida. De aquel castillo templario salió a los 10 años para hacerse cargo de un completo desastre. Su padre lo había dejado en la ruina. Tanto que el propio Jaime se quejaba de que sus rentas apenas cubrían los gastos de un día. Mientras, sus tíos se disputaban la regencia y los nobles, aragoneses y catalanes, campaban a sus anchas en una completa anarquía. Sus inicios en el trono fueron una sucesión de traiciones, malos consejos, conflictos y revueltas señoriales, con facciones enfrentadas para conseguir controlar la voluntad de aquel niño. De nuevo el Papa tuvo que intervenir para poner orden, haciendo que aragoneses y catalanes le jurasen fidelidad. Pronto decidió entrar en el territorio valenciano. Para la campaña intentó concentrar a sus nobles en Teruel, pero estos ignoraron su primer llamamiento de conquista. En 1220 intentó someter al poderoso Rodrigo de Lizana, que en abierta rebeldía huyó pidiendo refugio en Albarracín, el señorío de los Azagra. Ante la negativa de entregar al fugitivo, Jaime puso sitio a la plaza, pero aquel asedio solo fue un nuevo fracaso para el joven rey. Otra vez en Teruel, plaza fuerte de su frontera, convocó a los aragoneses para atacar a los moros valencianos y obtuvo la misma respuesta. Aún así, penetró en territorio musulmán, arrancando un pacto a los valencianos que le permitió retirarse con dignidad. Pero de vuelta hacia Aragón, tropezó con uno de sus nobles, que por su propia cuenta se disponía a atacar territorio musulmán rompiendo la palabra dada por su rey. Tras una acalorada discusión, el caballero acabó muerto por la escolta del rey, provocando un nuevo alzamiento de la nobleza aragonesa, que no renunciaba a someter a su joven soberano. Y así, cumplidos los 12 años, fue nombrado caballero en Tarazona. Sus consejeros, para evitar conflictos dinásticos, lo casaron con Leonor de Castilla, la hija de Alfonso VIII, cuando, según sus propias palabras, no podía hacer eso que los hombres hacen con sus mujeres. Aquel matrimonio concertado fue otro fracaso, pero al menos proporcionó al reino un heredero, su primogénito Alfonso. Y así, llegamos al 1224, un año decisivo. El califa Yusuf falleció sin hijos en oscuras circunstancias. Por primera vez, la línea directa de sucesión almohade quedaba rota y la administración entraba en un estado agónico. Los jeques en Marrakech proclamaron califa a un hermano de su abuelo, un anciano de nombre Muhammad al-Mahlú. 2 meses después, convencido de su derecho al trono, Muhammad al-Adil, gobernador de Mursía y sobrino del anciano, se proclamó también califa. Era solo el principio. Jaime I no pudo reaccionar a los acontecimientos. Seguía envuelto en traiciones y revueltas. Sus nobles lo atrajeron a Zaragoza mediante engaños y allí fue secuestrado y encerrado en el torreón de la Zuda, junto a su esposa. Fernando III, afianzado al fin su poder, no desaprovechó la ocasión que le brindaban las disputas almohades. En el verano de 1224 salía de Toledo con dirección a Sierra Morena, acompañado de un fuerte contingente de nobles castellanos y miembros de las órdenes militares, con sus maestres al frente. Una nueva y apasionante etapa de nuestra historia
acababa de empezar. De ella hablaremos en el próximo programa.